Muy buenas noches a todos y bienvenidos a otro capítulo de Plan Piloto. Muchas gracias por acompañarnos semana a semana a través de Agricultura TV y hoy día vamos a empezar con un poco de mercado ya diversificado, viendo un poco qué está pasando fuera y conversando del mercado también desde la vereda de Iván Rodríguez, Iván, vicepresidente de negocios internacionales de Buy Capital. Buenas noches, Constanza, gracias por invitarme a tu programa Plan Piloto. Gracias a ti por estar con nosotros y bueno, primero ya contando a nuestros televidentes que vamos a hablar sobre el mercado internacional, cuéntanos de tu trayectoria, de tu experiencia y ahí ya vamos al tema que nos bueno, convoca. yo trabajo como vicepresidente de negocios de Buy Capital. Básicamente me encargo de levantar fondos para una empresa inmobiliaria que desarrolla proyectos inmobiliarios en los Estados Unidos. Perfecto. Parte del capital que utilizamos para desarrollar nuestros proyectos es capital privado. Ok, de inversionistas privados que entran a un fondo de inversión, como se podría conocer acá en Chile, con un levantamiento de capital, con una rentabilidad X por un plazo X para la construcción del edificio, básicamente, ¿no? Correcto, sí, son Ok. inversionistas privados que entran a un fondo de capital privado y aportan parte de su capital para este desarrollo. Importante decir que parte importante de nuestros inversores son inversores que hacen su participación o invierten no solamente buscando rentabilidad, sino lo que buscan es participar del programa EB5. Son unas siglas un poco raras, pero el programa EB5 es un programa de inmigración Perfecto. para inversionistas extranjeros, que les permite, a través de una inversión, les permite aplicar y obtener el Green Card para ellos y también para sus familias inmediatas. Directas, perfecto. Directas, sí. Pero cuéntanos un poco quizás, Iván, hoy día con todo lo que está pasando a nivel mundial, ya saliendo un poco de esta pandemia que a todos, me imagino, nos hizo reestructurarnos, tener que adaptarnos un poco a lo nuevo, a las nuevas tendencias desde la venta hasta el mercado. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo está funcionando quizás en Estados Unidos, donde en Chile entendemos que tenemos inflación, pero en Estados Unidos también? Entonces, vayamos quizás comparando un poco ambos mercados. Sí, fíjate, en el caso de los Estados Unidos, muy particularmente Miami, es increíble, pero la pandemia benefició al sector inmobiliario, Claro. porque muchas personas locales americanos de estados ricos como California, Nueva York, decidieron transferirse a la Florida por diferentes motivos, porque las propiedades son más económicas, más espaciosas, el clima. La Florida es un estado que no tiene impuesto a las ganancias estatal. Exacto. Entonces es un estadio muy amigable a la inversión. Claro. Entonces muchos inversionistas o personas locales americanas y también internacionales se transfirieron a la Florida, lo que hizo que el sector inmobiliario tuviese un boom. En los últimos 2 años, desde el año... Sí, los precios también subieron casi se un dispararon. 50%. ¿Sí? O sea que ha sido positivo este momento tan duro desde Claro. el punto de vista de inversión en el sector inmobiliario. Para la Florida ha sido muy positivo. Bueno, se dice mucho que en los momentos de crisis, quien sabe invertir a veces logra generar mejores rentabilidades por ir buscando siempre como la oportunidad en el mercado. Pero Sí. también se habla de una inminente recesión 2023 a puertas ya de final de año. ¿Cómo ves que va a funcionar entonces quizás de aquí en adelante proyectando el mercado 6, 12 meses más? Sí, efectivamente la posibilidad de recesión es una posibilidad real. La inflación en Estados Unidos también está bastante alta. Claro, por eso. El mes pasado estuvo en 8.2%. La anualizada está como en 6% y lógicamente eso ha hecho que el gobierno tenga que subir las tasas de interés, el Federal Funds Rate, y Claro. eso está frenando un poco la economía. Entonces efectivamente ya sentimos que en el sector inmobiliario se está parando el dinamismo. el que dinamismo, no se tenía. está frenando. Lo que sí no vemos es crisis. Pensamos que se va a parar, se va a ralentizar, ya no vamos a ver subidas del 20, 25%, cosa que fue exagerada, pero se va a moderar. Yo pienso que se va a moderar en un 2%, 3%, se va a estabilizar, pero no veo que vayan a bajar los precios de forma considerable, por lo menos. Claro, que también en algún momento se pensó mucho por la pandemia, pero ya eso está más lejano. Quizás, claro, se baja un poco el ritmo del mercado, Sí. está más lenta quizás también la venta y de todas formas las Sí. constructoras también bajan su nivel de stock. Ese es el detalle, que etcétera. ahí la demanda efectivamente ha bajado bastante, pero el stock es muy limitado. Entonces, Claro. por eso es que los precios no están cayendo. Se han regulado Se han bastante. regulado, sí. Sí. Perfecto. Y si lo comparamos quizás ya con países más vecinos, con algo que pueda ser quizás más parecido a la realidad de los chilenos. Sí, fíjate, en toda Latinoamérica estamos viendo que en todos los países hoy en día hay inflación, no hay Exacto. ningún país que se salve, pero en los países
latinoamericanos estamos viendo una inflación superior a la americana. En Claro. Estados Unidos está 8.2% el mes de septiembre, aproximadamente 6% anualizada, pero los latinoamericanos está por... El doble aquí o en el... Chile, por ejemplo, estuvo 13.7% el mes de septiembre, anualizada está en 10.8%, o sea que está por encima. Exacto. Y esto nos dice que las monedas latinoamericanas, muchas de ellas, peso chileno, peso colombiano, se van a devaluar respecto al dólar. Es la tendencia que vemos. Entonces, eso lleva a los inversores a buscar refugiarse en dólares. En dólar, en una moneda quizás un poco también más estable para la inversión futura. Sí, correcto. Perfecto. Y ya llegando quizás al tema que hablamos al principio, pero ahondando un poco en eso, ¿de qué se trata este beneficio de invertir a través de ustedes y poder lograr estos beneficios migratorios, que me imagino que tampoco son muy fáciles, debe tener todo un proceso ahí? Explícanos quizás, Iván, a todos nuestros televidentes que hoy día están buscando alternativas, que quieren invertir fuera, pero que claro, es mucho más atractivo, digámoslo, cuando de la mano puede venir una green card para poder tener residencia y no tener estas visas de 6 meses, salir 48 horas, volver a entrar a Estados Unidos, que es muy habitual. Entonces cuéntanos un poco como toda esta parte más entretenida que nos podría llevar quizás hasta residir en algún momento en Estados Unidos. Perfecto. Sí, nosotros levantamos dos tipos de inversores. El inversor puro, que sencillamente participa de la inversión porque quiere proteger su dinero en dólares y obtener rentabilidad. Ese es un inversor puro, ese lo captamos. Pero también captamos inversores EB5, esa es nuestra especialidad. Nuestro foco de negocio es el inversor EB5. Este inversor. Sí, el que participa de la inversión, o sea, en nuestro proyecto actual, que se llama Archer Place, los inversores van a ser accionistas, van a tener acciones de la empresa desarrolladora. Y como accionistas, bueno, van a tener un beneficio, se le va a pagar una interés anual. Y al final, cuando el proyecto sea vendido, se le va a dar también una distribución de beneficios. Entonces hay dos fuentes de beneficio, una rentabilidad, que es un interés anual que se paga, y al final una distribución de beneficios. Y además el inversor EB5, por participar de este proceso, de esta inversión, va a tener la posibilidad de obtener la Green Card, permiso de residencia permanente para él y para toda su familia inmediata, es decir, para su cónyuge y para todos sus familia hijos menores, directa en el fondo. Directa, hijos menores de 21 años y solteros y cónyuge. Importante decir que la inversión en el programa EB5 es una inversión, digamos, es un programa federal. Hay una comisión del Congreso que lo lleva y hay una ley que lo rige. Entonces la inversión está establecida por ley y es de $800,000. Claro, es una inversión es un considerable mínimo para poder tener... para poder aplicar, sí. Exacto. El inversor no vale que invierta en cualquier proyecto inmobiliario, tiene que invertir en un proyecto inmobiliario estructurado de acuerdo a las normas del programa Con EB5. ciertas características. Con ciertas características, que esté afiliado a un organismo que se llama Centro Regional, tiene que cumplir determinados detalles y además, bueno, tiene que aportar esa cantidad de dinero, tiene que ser capaz de demostrar el origen de los fondos, etcétera, etcétera. ¿En un solo proyecto o podríamos este capital diversificarlo en varios proyectos? No, tiene que estar en un solo proyecto. A nivel de EB5 tiene que ser un proyecto específico, estructurado de acuerdo a las normas del programa. ¿Sí? No es un fondo de varios proyectos, es un proyecto en particular. Que se va creando cada cierto tiempo, tenemos siempre disponibles, hay que estar como ahí a la espera o cómo funciona. Sí. La característica de los proyectos EB5 es que tienen que tener un tiempo de vida, ¿no? Porque la inversión EB5 tiene que estar alrededor de 5 o 6 años invertida. Entonces tienes que participar en proyectos en la etapa temprana del proyecto, porque el objetivo del programa es generación de trabajos. Exacto. Tienes que entrar en etapa temprana y permanecer unos 5 años aproximadamente. Entonces el proyecto al final generalmente o se vende o se refinancia y así el inversor recupera su dinero. Importante decir que el inversor sencillamente aporta el dinero, le saca una rentabilidad y luego lo recupera. No es que el dinero queda invertido indefinidamente. Claro, y que después ya... Y ahí hay que seguir, me imagino, tratando de estar dentro, o ya desde este momento entonces tenemos la posibilidad de optar a esta residencia. Una vez que el inversor complete el ciclo del proceso EB5, que como te comentaba es unos 5 o 6 años, una vez que complete el ciclo ya queda con su residencia permanente para toda la vida, él y su familia inmediata, y además a los 5 años de tener su Green Card, su permiso de residencia permanente, puede optar a la nacionalidad si lo quiere. Pero ya se independiza totalmente del proyecto. Él tiene que estar en el proyecto, como te comentó, 5 o 6 años, luego se independiza y ya. Y me imagino que en todo ese proceso ustedes acompañan a cada cliente y están asesorando y ayudando en todo lo que
implica, me imagino, estar 5 o 6 años dentro de un proyecto inmobiliario. Sí, definitivamente nos transformamos casi como en familia porque el inversor va a estar siempre en contacto con nosotros. Hay dos entes muy importantes que va a estar en contacto el inversor. Nosotros, que somos el fondo de capital privado EB5 que recoge el dinero, somos también los desarrolladores, lo vamos a aplicar a un proyecto propio y después está el abogado de inmigración, que es la otra parte que representa al cliente. Okay. No te preocupes. Y ahí en este abogado, porque muchas veces se habla y hemos conversado de inversiones en Estados Unidos donde también hay que tener todo un tema, un contador, hacer una sociedad, no se puede como persona natural. Aquí por lo que estábamos hablando sí se podría como persona natural. Sí, el inversor EB5 siempre tiene que hacer la inversión como persona natural, tiene que hacerla a su nombre porque es él el que está aplicando el green card. Entonces, siempre todo lo contrario que en el otro. Al contrario. Ahora, el inversor puro, como te comentaba, nosotros captamos inversores EB5, pero captamos también inversores puros. El puro sí puede hacerlo como persona natural o como persona jurídica, como le sea más conveniente. Si es que él ya tiene estructurada su sociedad y todo, podría entrar. ¿Y ese también tiene el mismo mínimo, ambos tipos de inversionistas? No, es diferente. O sea, el EB5 es 800 y esto lo establece la ley del programa. Claro, que ahí no hay nada que hacer. No hay nada que hacer, exacto. Y no hay nada que hacer porque es una ley. El inversor puro, el monto de la inversión lo definimos nosotros. Y como queremos inversores, digamos, de alto nivel adquisitivo y queremos tener pocos inversores de alto nivel, hemos puesto un mínimo de $250,000. Es negociable. Aquí podemos ser flexibles. Puede ser un poco menos, más. Podemos negociar, pero el ticket mínimo está en 250,000. Perfecto. ¿Y el perfil más o menos de los clientes que tienen? ¿Hay interés de los chilenos? ¿Cómo les ha ido también captando a hartos chilenos? Se fue, digámoslo, porque hace harto rato ya, pero todavía se está moviendo, todavía hay gente interesada. Sí, vemos muchísimo interés en Chile, tanto de la inversión pura como de participar en el programa EB5. De hecho, yo comencé a venir a Chile, digamos, como en mi función de levantamiento de capital el año pasado. Vine en noviembre, me pasé un mes, luego regresé en marzo, vine por 15 días y me quedé 3 meses. Estuve desde marzo hasta junio y ahorita regresé el 3 de octubre, vine por 19 días y he extendido hasta el 6 de noviembre. O sea, te quedaste un poco más por algo bueno, me imagino. Sí, me estoy quedando más porque veamos mucho apetito por invertir. Hemos ya levantado bastantes inversores chilenos, inversores puros y también inversores EB5. Entonces es un país que vemos que hay mucho apetito definitivamente por participar de las inversiones y vemos que es un país, Chile, que tiene como una cultura inmobiliaria. El chileno ya tiene una experiencia de inversión inmobiliaria, no solamente de comprar propiedades, pero de invertir en fondos inmobiliarios, de participar en el capital de la desarrolladora. Entonces, es un inversor de alto nivel que conoce muy bien el sector inmobiliario en Chile y ahora está saliendo afuera. Pero ya que de todas formas es más confiable, eso te iba a decir. O sea, tenemos una ley mucho más estructural, que sigue, en el fondo, claro, acá me imagino que la experiencia es más del cliente adverso al riesgo. El cliente que acá en Chile invierte en fondos de inversiones, porque primero es más adverso al riesgo y segundo por eso ya conoce muy bien cómo funciona y que finalmente con ciertas constructoras o inmobiliarias el negocio va a salir a flote y son un lapsus más largo. Pero si tuviésemos que definir si esto es apto para todo tipo de clientes, cualquier persona que hoy día tenga desde 250,000 pensando en un inversionista más puro o los 800,000 para quien quiera también entrar a este proceso de 5 o 6 años. ¿Todos podríamos, teniendo el capital, o hay que cumplir algún otro requisito, Iván? No, todas las personas pueden participar, si tienen el capital pueden participar. El requisito fundamental, pero de este tipo de inversiones, es ser un inversor acreditado dentro de los Estados Unidos para participar. Esto, lo que emitimos nosotros es una emisión de acciones privadas, ¿no? Para participar en emisiones de acciones privadas, la SEC, el Security Exchange Commission, como la Comisión de Casas de Bolsas en los Estados Unidos, pide que el inversor sea un inversor acreditado. Entonces, un inversor acreditado tiene que cumplir determinadas condiciones de patrimonio, ¿no? Para poder participar. Y ustedes hacen también, insisto, todo ese proceso de acreditarlo, ayudarlo, tiene que firmar algún documento. ¿Hay que ir a Estados Unidos para poder generar todo este proceso? Fíjate que no es necesario. O sea, hoy en día podemos hacer todo por DocuSign. Básicamente, los inversores firman un contrato de compra de acciones o de participación en el fondo y esto se envía por DocuSign. No es necesario viajar. Perfecto. Hoy en día lo hacemos todo por DocuSign. Es todo mucho más virtual, no es necesidad. O sea, claro, porque en el fondo si estamos entrando como con estos $800,000, por ejemplo, en un fondo de inversión para optar a esta Green Card y todos los beneficios,
estamos entrando en etapas tempranas, tampoco es que vayamos y podamos ver el edificio Correcto. construido o algo, básicamente. Correcto, lo que dice Constanza, el inversor está entrando en una etapa temprana. Exacto. En este momento en particular, en el proyecto que estamos ofreciendo, Archer Place, estamos en preconstrucción. ¿Y en qué parte está ubicado? Este proyecto en particular está en Gainesville. Okay. Gainesville es una ciudad universitaria al norte de la Florida. Está como a 150 kilómetros al norte de Orlando y es una ciudad que es importante o relevante porque es la sede de la Universidad de la Florida, que es la universidad pública más grande del estado. Es un proyecto muy enfocado a la universidad, es una residencia estudiantil y otras cosas. Pero que en el fondo también garantiza de alguna forma, por decirlo, que va a tener un buen canon de renta o de arriendo, que va a tener también flujo, etcétera. Sí, las residencias estudiantiles son activos muy sólidos, son contracíclicos, porque los contratos son anuales. Entonces, inclusive en momentos de crisis, aunque el estudiante no vaya, tiene que pagar su anualidad. Son activos muy confiables, muy sólidos, muy estables en momentos de crisis. Exacto. Y ya como para terminar las dudas de todos quienes estén mirando Plan Piloto hoy día, Iván, y estén interesados en conocer Buy Capital, más o menos, si tuviésemos que dar un plazo estimado, desde que yo invierto en ambas opciones que tenemos, ¿cuáles son los plazos de retorno de mi inversión en un estimado? Y obviamente que las rentabilidades nunca se pueden garantizar, pero si tuviésemos que dar un promedio de cómo ha funcionado. Sí, fíjate, la inversión, digamos, es aproximadamente unos 5 años desde el principio. Claro. Este proyecto ya llevamos 1 año de preconstrucción, entonces nuestra idea, nuestro plan es que los inversores estarían saliendo en el 2027. Perfecto. En algún momento del 2027 es el plazo de salida, de recuperación del capital y distribución de beneficios. Y querías que también te comentara de los beneficios que ofrecemos. Claro, como para poder explicar cuáles son los plus de... Fíjate, al inversor puro le damos un interés anual del 7% sobre el capital invertido. Perfecto. Y a la salida del proyecto, cuando se venda en el año 2027, se le va a dar una distribución de beneficios. O sea, la suma de todos los inversores tienen un porcentaje de propiedad del proyecto. Claro, se puede quedar con un departamento en base a la ganancia que tiene. En realidad no es que le dejamos un departamento, sino que cuando vendamos el proyecto le distribuimos ganancias proporcionales perfecto, pero en unidades, en algo más físico en el fondo. No, en dinero, se lo devolvemos en dinero. Ah, ok, perfecto. Es que se puede hacer de las dos formas a veces, claro. Sí. En nuestro caso nosotros vendemos el proyecto, recuperamos el capital, pagamos el capital de los inversores y luego distribuimos beneficios. Pero todo se devuelve en cash, en el fondo. No hay una opción de poder quedarse con un departamento o con un piso, etcétera. Sí, todo es en cash, todo es en efectivo, sí. Súper. Iván, a tu cámara, por favor, ¿dónde podemos encontrar a Buy Capital? Me imagino que muchos quedaron muy interesados en conocerlos, así que página web, redes sociales, por favor, ¿dónde los podemos encontrar? Sí, nos pueden conseguir en la página web que es www.buycapital.com y nos pueden también conseguir por redes sociales, por Instagram, por Facebook, Buy Capital, siempre buscando Buy Capital, ¿no? Y si entran en nuestra página web, pues van a conseguir un link para agendar una cita con un agente para de forma personalizada perfecto. Toda la información. Ya sabe, entonces, Buy Capital por todas las redes sociales. Iván, un regalo de Marley Coffee. Muchas gracias, uno de nuestros Constanza. auspiciadores que hace posible Plan Piloto. Gracias por acompañarnos y por instruirnos en este tremendo mundo de invertir en Estados Unidos, pudiendo optar entonces a una Green Card y a todos los beneficios que eso conlleva. Ya sabe, Buy Capital, y nosotros ahora vamos a una pequeña pausa y ya volvemos. Dicha felicidad. Un gran logro tener tu primera vivienda, tu primera casa. Estábamos viendo temas con los bancos, fue más lento el proceso con los bancos, no teníamos respuesta. O sea, dentro de las posibilidades que teníamos, apareció Creditur. Y mi experiencia con Creditur, bueno, fue una de las mejores opciones y decisiones que tomé, porque los bancos tradicionalmente te piden muchas cosas. Fue todo más rápido, más fácil, todo. Entonces, yo creo que por eso opté por Creditur. Yo lo veía algo imposible e inalcanzable para mí, pues, pero con ellos les sugiero, porque son más jóvenes, tienen la oportunidad que pueden ellos optar por un crédito más fácil. Y ya estamos de vuelta en este segundo bloque de Plan Piloto, y para este segundo bloque vengo a conversar con un experto de los recursos renovables. Qué importante hoy día también es tener un poco más de conciencia en la sustentabilidad en todo sentido, y para eso nos acompaña Ernesto Weil. ¿Cómo estás, Ernesto? Muy bien, gracias
Constanza. Gracias a ti por acompañarnos. Y bueno, profesional de recursos renovables, primero cuéntanos un poco de qué se trata eso, Sí. y vamos hablando un poco de... Bueno, yo de origen soy ingeniero forestal, Perfecto. pero me ha tocado la vida desempeñarme en distintos rubros, en exportación de fruta, en cultivos marinos también, en empresas forestales, madereras. Y en este proyecto que te vamos a contar, me especializo en el tema de recursos renovables, que incluye agricultura, ganadería, la parte forestal y pesca. Perfecto. Claro. Después hay otras áreas que lo ven otros profesionales, como la minería, como la inmobiliaria, etc. Claro, pero tú estás más en la parte como agrícola, digamos, Así es. de alguna Sí, forma. sí, sí. Y si tuviésemos que explicarle a nuestros televidentes, Ernesto, de qué se trata el efecto invernadero, cuáles son sus implicancias, cómo también se origina, como para partir de la base de todo lo que vamos a explicar. Perfecto. Bueno, cuando el ser humano hace actividad económica, especialmente en los últimos años en que quiere cada vez producir más, ¿no es cierto? Porque Claro. la población del mundo aumenta y el ritmo, surgen claro. nuevas necesidades, entre comillas. La gente quiere Exacto. viajar, quiere tener Todo. más bienes, etc. Entonces, para producir toda esa cantidad de cosas, se generan gases de efecto invernadero. Si, por ejemplo, pensamos en un plantel lechero, ya que para que sea rentable necesita que la pradera produzca mucho pasto y por lo tanto fertilizantes y tractores y fletes, etcétera. Entonces con eso van provocando distintos tipos de gases de efecto invernadero, como puede ser el más conocido, el anhídrido carbónico, pero también está el metano, están los óxidos de nitrógeno, y esos de alguna forma se unifican para efectos de contabilidad en CO2, en anhídrido carbónico, el equivalente. Claro. Y todos esos gases entonces se van quedando en la atmósfera y van aumentando la concentración de lo que históricamente el mundo tenía. Que ya debe haber sido... Que estaba estabilizado y entonces eso crea lo que llaman el efecto invernadero, que el sol calienta, ¿no es cierto?, como un invernadero, pero después no se alcanza a enfriar. Claro. Y la Tierra va subiendo medio grado, 1 grado, 2 grados. Ese es lo que los científicos han llamado y temen, de que el subir más de 1,5 grados a 2 puede significar anualmente. derretimiento. No, respecto a la edad preindustrial. Perfecto. Va a significar derretimiento de nieve, glaciares, etcétera, y sequías en algunas partes del mundo, lluvias torrenciales en otras partes. Que viento. Se está viendo un poco. Entonces, claro, estamos acelerando los fenómenos que son naturales, los estamos acelerando por nuestra ambición, digamos, de tener cada vez más. Tal cual. Exactamente. Y si posicionamos a Chile, ¿cómo está Chile en este sentido? Porque finalmente se ha hablado harto de que se están derritiendo algunos glaciares, que el nivel del mar podría eventualmente subir. Claro, bueno, Chile se ha propuesto frente a la comunidad internacional de llegar a ser carbono neutral al año 2050. Perfecto. Y para eso tiene que hacer hartas cosas. Una de las estrategias es que cada producto que hace, ¿no es cierto?, el cobre, los alimentos, etcétera, se produzcan con menos gases de efecto invernadero. De alguna la industria forma, de todo tipo. La forma de producción, claro. exactamente, los fertilizantes, la energía, etcétera. Entonces, con eso logra disminuir parcialmente. Y la otra estrategia son los bosques. ¿Ya? O sea, la preservación de... en el fondo los bosques al crecer producen el efecto contrario, claro, que captan el anhídrido carbónico y lo fijan en los árboles. Y si nosotros esa madera la usamos, por ejemplo, en casas, en edificios, logramos mejorar el estándar y por lo tanto compensar aquello que el sector agrícola e industrial no es capaz de compensar ellos por sí solos. Exacto. Así que Chile tiene una meta importante, digamos, no va a ser fácil. En general se ha tirado más o menos lejos la pelota al 2050, sí. Pero y también Chile es un país relativamente pequeño, pero tiene que poner su parte, ¿sí? Lo importante es eso. Eventualmente yo creo que todos vamos a tener que poner de nuestra parte, y gracias a eso entonces, Ernesto, nace toda esta conciencia del carbono 100% neutral en base a la fabricación de algún... Claro, lo que pasa es que hay dos entidades a nivel mundial que son muy importantes. Una se llama CO2 Balance, que es de Gran Bretaña, de Reino Unido, y la otra se llama Carbon Fund, de Estados Unidos.
Y estas dos entidades, ellas se han dedicado mucho al tema de medir carbono, de buscar proyectos que compensen las emisiones. Perfecto. Y confiaron entonces en una empresa de Costa Rica, que se llama Planeta Futuro Neutro, para que distribuyera este concepto dentro de América Latina, a excepto de Brasil. Brasil se dejó aparte. Entonces, esta empresa creó el programa que se llama 100% Carbon Neutral, y ese es el que estamos tratando de introducir en distintos países de América Latina. ¿Y de qué se trata en el fondo? ¿Cómo se implementa? ¿A quién se lo Correcto. podemos ofrecer? Mira, en primer término, se puede ver tanto en eventos que ocurren en, por ejemplo, una semana, un show, etcétera, o también en empresas o en proyectos de una empresa, partes de una empresa, una sucursal, etcétera, un edificio, por ejemplo. Y entonces lo que consiste es que primero se mide la huella de carbono. Que se está emitiendo en este sucursal, edificio, oficina, etcétera. Y por unidad de producto. Entonces luego eso se puede certificar por estas entidades, y lo importante es que de ahí surge una segunda etapa en la cual pueden, si las emisiones son medianas a bajas, se puede compensar con otro proyecto en otra parte del mundo. Perfecto. Y de tal forma de decir, esta empresa... Estamos nivelando. Exactamente. Está carbono neutral porque logró hacer match con otro y por lo tanto... qué entretenido. Tiene cuenta cero, por así decirlo. Perfecto. Está con la cuenta nivelada. Y lo otro, si es un gran emisor, lo más probable es que haga un programa, un avance paulatino, Claro, y que a lo largo plazo va a tender a ser carbono neutral. Ojalá no hasta el 2050, pero la idea es que vaya a ir incorporando paso a paso. Cada uno va a aportar en la medida su grano de arena, por supuesto. ¿Y en qué países ha tenido mejor acogida quizás esto de la conciencia del carbono neutral? Mira, de lo que nosotros vemos, Costa Rica, porque bueno, fue el país, digamos, matriz. Además ellos son muy de la onda ecológica, tienen mucho parque nacional, y partió ahí. Pero después ha tenido bastante éxito, por ejemplo, en Ecuador y en Paraguay. En Ecuador hubo una alianza con un consorcio que se llama Consorcio Ecuatoriano de Responsabilidad Social, que es una ONG, y ellos, digamos, acogieron esta idea y de alguna forma la hicieron propia. Y en Paraguay está muy interesado el gobierno, que tiene una dirección de compras públicas sustentables. Súper bien. Entonces, ahí, claro, ellos quieren que los proveedores del Estado sean carbono neutrales. Perfecto. Partiendo por último desde la pirámide, desde donde se pueda. Exactamente. Entonces ellos son, digamos, yo diría que los líderes, los que han tomado más en serio esta cosa, y como digo, uno siembra y va cayendo en distintos terrenos, algunos más fértiles que otros. Sí. Perfecto. Claro. Ernesto, y en el fondo, si yo, no sé, quisiese evaluar mi empresa, mi sucursal, ¿los llama ustedes? Claro, ustedes van, cuéntanos un poco cómo es el proceso también de poder... Claro. Bueno, aquí en Chile entonces lo representa Roy y Asociados, que es básicamente una empresa cuyo foco era el inmobiliario y arquitectura. Y entonces, bueno, uno se contacta con la empresa y le hace una oferta de qué se trata, ¿ya? De acuerdo al tamaño de la empresa, etcétera, etcétera. Entonces, una vez que la empresa acepta la oferta, hay una capacitación de aquel personal que va a ser la contraparte de uno, y va a ser la que va a juntar, a reunir la información. Y que, claro, va a tener que hacer todo. Una vez que tiene esa información, uno la vuelve a visitar y tiene que cotejar de que los números cuadren de acuerdo a la experiencia que uno tiene. Y toda esa información se va entonces a Costa Rica para que ellos con sus factores ajusten y saquen el final, digamos, de cuál es la ecuación final de cómo... Exactamente, de acuerdo a lo que hay, etcétera. Por ejemplo, ahí incide cuánta electricidad consume, qué otros combustibles, si consume gas, los viajes de repente de ejecutivos, si es parte del giro del negocio, cuántas personas trabajan. Todo eso cada uno va aportando exactamente para que al final se llegue a un número y ese número se pueda certificar. Perfecto. Y de ahí, como te digo, está la posibilidad de
de seguir, ya sea compensando en otro proyecto o haciendo un plan paulatino anual a largo plazo. De reducción, exactamente. ¿Y hay algún rubro específico en el que se especialicen o puede entrar cualquier tipo de rubro? ¿Hay algún mínimo, un máximo? No, lo que pasa es que, te cuento un poco, yo separaría dos cosas. Uno son los eventos y otro las empresas. En el evento, por ejemplo, se ha hecho en la Bienal de Arquitectura de Quito del año pasado, tuvo este proceso de carbono neutralidad, y también la Fashion Show de San José de Costa Rica, que se hace todos los años, lleva varios periodos en que se monitorea y se certifica. Ahora, desde el punto de vista de las empresas, de lo que tenemos a nivel latinoamericano, claro, ¿ya? Porque es lo más importante. Partió todo en turismo y Costa Rica, digamos, era lo que llevaban, y ellos tenían más conciencia. Pero después se amplió, por ejemplo, a industrias que hacen fábricas de abonos, pesca y enlatado de productos del mar, industria porcina, de artículos de oficina, etcétera. Ya, pero como que se amplió harto el parámetro. Claro, y un ejemplo bien interesante es el zoológico de Quito, que es el primer zoológico a nivel mundial que ha sido certificado como carbono neutral. Wow. Entonces, son ejemplos que de alguna forma levantan el ánimo y dicen, ya, lo podemos hacer también nosotros. ¿Y en Chile tenemos alguna empresa ya certificada? Estamos justamente sembrando. Chile empezó hace relativamente poco, el año pasado recién, las primeras capacitaciones de los profesionales, así que hemos enviado algunas cotizaciones, hemos conversado con empresas, por ejemplo, que distribuye calderas austríacas aquí en Chile, calderas pequeñas y medianas, también otras que hacen pequeños jardines para mejorar el microambiente, pero todavía no hemos concretado una así a firme. No hemos llegado a certificarnos, pero se ve un buen camino. Sí, ¿ves que hoy día hay más conciencia en esto? Este es un trabajo a largo plazo, Yo creo que no hay que desesperarse, y es como correr la maratón. Vamos recién en los primeros 500 metros, entonces sabemos que hay que persistir, y también es algo voluntario. Entonces la empresa, en la medida que va viendo que su competencia se está certificando y que ella va quedando atrás, que sus clientes se lo piden, y de alguna forma se va quedando sola en este claro, es un poco la competencia. Quiere estar ahí también, sí. Volvemos quizás a la misma rueda de la ambición de querer siempre... Pero de aquí, no sé, en los últimos, me imagino, 5 o 10 años se ha generado más conciencia que antes, claro, la verdad es que no existía, ¿no? De todas maneras hay más conciencia y más deseos de hacer cosas, sí, de todas maneras. Y hoy día, entonces, si alguien que nos está viendo está súper interesado en esto, en poder, por último, evaluarse, que también me imagino que podría ser. Claro, habría que dirigirse a Roy y Asociados, Perfecto. Empresa de Arquitectura, y entonces ahí lo podemos dirigir según el rubro. Hay una especificación según mi rubro, me van a pedir ciertas cosas diferentes, me imagino, dependiendo. Claro, probablemente lo van a atender otras personas, si son, por ejemplo, inmobiliarias o arquitectura, lo van a atender las personas aquí de Roy Asociados, y si no, probablemente me va a tocar a mí, digamos, atenderlo. Ok. Sí. Pero siempre partimos entonces por una evaluación previa antes de poder evaluar cualquier tipo de cosa. Y explicar exactamente de qué se trata, etcétera, porque sabemos que eso es porque clave. Esta capacitación que le hacemos a la contraparte, en el fondo es para poder saber cómo va a funcionar el proceso, o también, en el fondo, porque esta persona va a actuar de intermediario para empezar a generar toda la conciencia que necesitamos generar también dentro de la empresa. Claro, lo que pasa es que lo que se necesita es que la contraparte, muchas veces, por ejemplo, el jefe de administración o alguien así, alguien de contabilidad, es el que va a tener acceso a las facturas de eléctricas, a las facturas de distintos insumos, etcétera, etcétera. Entonces, como para poder en el medirlo. Fondo, uno le transmite cuáles son los requerimientos para que él los pueda extraer de la empresa. Claro, y así cuantificarlo de la forma más exacta posible, me imagino. Y la idea es molestar lo menos posible la operación. Claro. Por ejemplo, eso fue algo que nos recalcaron mucho cuando nos dieron una capacitación específica en eventos.
Sí, mire, durante el evento usted No no se tiene, puede usted no tiene estar- que molestar nada, usted no tiene que Claro. aparecer porque el cliente está totalmente enfocado en En que que el todo evento le salga salga todo bien, bien. Entonces exacto. usted no puede estar molestando, digamos, tiene que estar ahí como una estatua. Y mirando, más o menos. analizando y usted, claro, escuchando. prepárese antes, los antecedentes antes y los antecedentes después, pero durante el evento usted tiene que desaparecer, digamos, tiene que hacerse invisible. Claro. Entonces, justamente la idea es que todos estos procesos, si bien, claro, tienen una dedicación de tiempo de la empresa, Claro. pero que sea lo menos posible, que la persona, digamos, las contrapartes no le tomen mala. O sea, exacto, claro, que, lo más oiga, una cosa más, amigable claro, de algo nuevo que implementar. el jefe me está pidiendo algo más adicional a lo que ya estoy haciendo. Claro. Y eso de alguna forma indispone, crea como Un rechazo, una barrera, básicamente, exactamente. claro. Y eso hay que evitarlo a toda costa. Exactamente. Sí, así es, pero de todas formas tenemos que empezar a generar esta conciencia de sustentabilidad y de tratar de que en algún día, ¿por qué Sí, no? claro. Tengamos muchas empresas en Chile certificadas con carbono 100% neutral. Ernesto, a tu cámara antes de cerrar, ¿dónde encontramos Roy? Bueno, Roy Asociado está Asociado. en la página, tiene su página web, etcétera. Si ustedes lo googlean, ahí les va a aparecer. Perfecto. Y está aquí en Santiago, así que ningún problema, encantado de poder atenderlos y contarles un poco más de qué se trata y cómo ayudarlos. Gracias a ti, Ernesto Gracias. Weil, profesional de recursos renovables. Ernesto, Gracias. Muy nuestro amable. regalo de Marley Coffee, gracias por venir a nuestro programa a hablarnos de tremendo tema. Y usted entonces ya sabe, vamos generando a poquito esta conciencia de carbono neutral. Nosotros ahora vamos a la última pausa y ya volvemos. Dicha felicidad, un gran logro tener tu primera vivienda, tu primera casa. Estábamos viendo temas con los bancos, fue más lento el proceso con los bancos, no teníamos respuesta. O sea, dentro de las posibilidades que teníamos, apareció Creditur. En mi experiencia con Creditur, bueno, fue una de las mejores opciones y decisiones que tomé, porque los bancos tradicionalmente te piden muchas cosas. Fue todo más rápido, más fácil, todo. Entonces, yo creo que por eso usted es por Creditur. Yo lo veía algo imposible e inalcanzable para mí, pues, pero con ellos les sugiero, porque son más jóvenes, tienen la oportunidad que pueden ellos optar por un crédito más fácil. Y ya estamos de vuelta en este último bloque Plan Piloto. Y para terminar venimos a hablar un poco de qué está pasando con los bancos. Si usted tiene ahí un crédito preaprobado, dónde poder usarlo, cómo aprovechar las tasas también que no están altas, y eso nos viene a explicar Francisco Domeyko, gerente comercial de Inmobiliaria Maestra. ¿Cómo está, Francisco? Hola Connie, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por venir y... No, gracias por invitarme nuevamente acá. No, pero por Un favor. agrado, un agrado. Y gracias por venir a contarnos de este tema tan importante, que me imagino que hay muchos televidentes que nos están viendo que están a veces con ofertas de los bancos y ven las noticias y ven los titulares no muy optimistas, Sí, por básicamente supuesto. se asustan. Entonces, cuéntanos más o menos qué es lo que está pasando en el mercado financiero y de los bancos ahí con Bueno, los créditos. en el fondo, bueno, nosotros lo hemos conversado ya hace tiempo. Las tasas hipotecarias, claro, hoy día hablan de un promedio 4,8, 5,2, 5%, que uno dice, oh, qué brutalidad, qué caro, digamos. O sea, el 2015... Claro, el comparado mismo, con claro. hace 2, 3 años, claro, evidentemente es mucho más alto, pero lo hemos dicho que en años anteriores era mucho más alta la tasa también que hoy. Yo creo que una buena oportunidad, porque yo he tenido varias reuniones con distintos bancos, las bancas hipotecarias, Claro, perfecto. para que ayuden a nuestros clientes a poder comprar, tanto inversionistas como clientes Y que finales. flexibilicen quizás un poco Exactamente, entonces también. fuimos como, oye, por claro. favor, sean más flexibles, porque, por ejemplo, pasaba que, no sé, hace 2 años una persona que reservaba, le dan una preaprobación, ganaba, no sé, un sueldo en nuestro producto de, no sé, 1.200.000, hoy día la exigencia ya llega al 1.800.000 prácticamente. Claro. Comprando la misma unidad al mismo plazo y con la tasa, bueno, diferente. Entonces, yo creo que la gente hoy día, si tiene un crédito hipotecario aprobado, hay mucha alternativa en el mercado para poder comprar, que le llamamos la entrega inmediata, Claro. donde quizás pueda encontrar buenas ofertas. Hay varias ferias, hay ferias que hubo la Expo de Santiago hace unos meses atrás, hoy día hay ferias a través de plataformas digitales que vale la pena verlas, digamos. Y en el caso de nosotros, efectivamente tenemos proyectos de entrega inmediata tanto en Santiago como en regiones, pero el de Santiago, que ahí
hablo de uno específico que es Apóstol Santiago, que es la comuna de Renca, donde ya empezamos el proceso de escrituración, ya hay, no sé, hoy día de los 400 departamentos en un edificio muy bien diseñado, ya hay viviendo alrededor de 150, 180 familias. Ah, ok. Entonces ya es un proyecto que ya genera movimiento, que Ya va sí. gente que invitan al amigo, entonces, oye, qué bonito esto, ¿cómo lo hago? Exacto. Entonces yo invito a la gente que vea nuestro proyecto Puerto Santiago, o Vista Costanera también, pero básicamente Puerto Santiago, que es una entrega inmediata y aprovechar el tema de las tasas. Ahora, sabemos que probablemente la tasa el próximo año de largo plazo se mantenga en estos niveles. Claro, es Quizás bien probable. tiendan a bajar hacia fines del próximo año, pero si la aprobación es hoy día es la compra. Claro, por último, si en 1 año, 2 años más las tasas vuelven a bajar, Exacto. podemos refinanciar nuestro crédito, que lo hemos hablado Está la opción de muchas veces, y refinanciamiento, claro, exactamente. como para poder mejorar las condiciones, pero básicamente siguen siendo buenas hoy Claro, y día. además que, como yo te contaba al principio, nos hemos juntado con las bancas hipotecarias de los bancos más importantes que nos Eso, apoyan. ¿cuál es el Y eso en el, feedback? en el fondo, y lo hemos dicho en muchas reuniones que hemos tenido, y los bancos también viven de prestar plata, ese es su negocio. Exacto. Si no prestan Tampoco nada, pueden dejar no les de sirve. prestar, Entonces claro. las áreas comerciales necesitan colocar, en la palabra, Claro. colocaciones, digamos, colocar crédito hipotecario, y tienen sus metas y probablemente a fin de año le van a pasar la cuenta. Entonces, Exacto. yo creo que hay que aprovechar. Hoy día la banca hipotecaria está con ganas de prestar, están hoy día ya a los 25 años, incluso bancos están a los 30 años para Sí, 30. ya hemos vuelto casi Claro, a la varios normalidad los con el 30. 90% de financiamiento. Sabemos que son casos quizás más extremos, pero hay que tener en la cabeza que entre 25 y 30 años existe Sí. en todos los bancos, y tasas, no sé, ahí entre el 4,5 y 5. Dicen por ahí que algún banco va a sacar un ofertón importante en noviembre. Veremos. No sé qué banco, pero Pero en el fondo tenemos todavía la hay alternativa. ganas. O sea, hoy día el claro. banco tiene ganas de prestar. Ahora, ¿qué es lo que le falta? Quizás un poco de flexibilizar las condiciones, los requerimientos. de Ser menos, ingresos, o de sea, carga ser financiera. estricto, pero no tan al límite, porque si no, evidentemente nadie va a poder comprar. Claro. ¿Te fijas? Entonces, yo creo que hoy día es una oportunidad importante para comprar, y además, pensando que el próximo año, debido a la escasez de vivienda que se genera, iba a haber una demanda importante. Tú sabes, oferta-demanda, va a subir Van el a precio de subir la los vivienda. precios, exacto. Querámoslo o no, lamentablemente, las menos viviendas que van a quedar a la venta van a tener mayor precio. Entonces, hay Claro, que se está aprovechar también por el construyendo precio. menos, han cambiado varios planos reguladores, ya no vamos a Exacto. tener el dinamismo que tuvo el mercado inmobiliario hace 5, 4 años atrás, cuando hablábamos de proyectos de 1.500 UF, sí, pues bonos, pero ya era Bonita época, digamos. maravillosa época la que vivimos en algún momento. Pero Exactamente. claro, hace 5 años atrás más o menos, 4 años atrás, donde las condiciones también eran distintas. Sí. Aún así, y hay muchos inversionistas que también a veces compraron, qué sé yo, ni siquiera hace 5, hace 10 años atrás, con tasas del 10%, Exactamente. del 11%, Después- y siguen teniendo una plusvalía a largo plazo, No, la sigue siendo plusvalía está, rentable, está sigue implícita. siendo, claro, en el fondo como que hay que No, dejar quizás... hoy día sabemos que los créditos hipotecarios que antes eran casi imprepagables, digamos. Claro. Hoy día uno los lleva para un banco a otro, baja la tasa, baja las La condiciones, portabilidad aumenta el plazo, financiera. disminuye el plazo, la portabilidad financiera, disminuye el plazo, etcétera. Entonces, si hoy día me caso con una tasa y quizás en 2 años más la tasa está más baja y lo cambio, pero ya gané la Exacto. plusvalía. Compré precio de 2 años atrás. Tal cual. Es un poco lo que tiene que ver la gente. Y nosotros... Ese sentido de urgencia es el Claro. que hay que tener en el Y mundo inmobiliario. Porque, claro, nuestros televidentes además son inversionistas. Exacto. Y no tienen por qué ser tremendo inversionista, puede ser un departamento adicional, 2, Exacto. 5, no sé. y si a veces quizás no tienen ninguno, Bueno, por atreverse, eso, ir a preguntar atreverse. al banco, ir y Porque hoy día, evaluarse y claro, ver el tema las de los opciones. arriendos es algo Exacto. que ¿cómo se llama? Que está en boga. O sea, sabemos que la gente paga los arriendos, que son arriendos caros, tanto en Santiago como en Que regiones. podría ser lo mismo que un dividendo, básicamente. O Exactamente. sea, hoy día un dividendo de una unidad maestra está muy parecida a lo Al- que es al el valor arriendo. de arriendo. Son Sí. 30.000, 40.000 pesos de diferencia. No es Claro, y como además, considerable. quizás para un inversionista ya que tiene su sociedad formada, que tiene quizás gasto en esa sociedad, Claro. que paga impuestos sobre la utilidad que genera, está el tema de la depreciación instantánea o acelerada, que muchos inversionistas nos preguntan, oye, ¿tiene departamento para entrega inmediata?
pago contado o pago básicamente contado, y después antes de fin de año que la propiedad está inscrita y a favor de la empresa, puede ir y hacer una depreciación completa. Entonces también a eso le hace bajar la utilidad, digamos, de la sociedad, y por ende hay un tema impositivo relacionado. Entonces, también la recuperación del IVA, cuando a veces los podemos amoblar y los arrendamos amoblados, recuperamos todo el IVA. Entonces yo invito al cliente, también inversionista, que yo sé que ve este programa en forma masiva, de que piense. Gracias. No, por supuesto, sí, es así. Que piense, que vea nuestro proyecto. Además, este Puerto Santiago, nosotros lo hicimos en una comuna que no hay edificios prácticamente, y estamos postulando al premio Aporte Urbano, que es un edificio que se hizo, ahí quería llegar, que eran 2 torres más o menos similares, una se hizo un poco más alta y una más baja, para evitar el problema con los vecinos. La ciclovía, la plaza, todas las cosas Maestra que siempre está muy en línea con los vecinos. Lo hablamos en algún webinar que hicimos alguna vez, pero siempre tienen esta encuesta de los vecinos, ver cuál es el impacto vial real que van a llevar a la comunidad. Nosotros cuando vamos a estas comunas nuevas, entre comillas, uno se junta con las juntas de vecinos del sector, y le explica el proyecto. Mira, esto vamos a hacer, esto va a generar, no sé, un polo porque generalmente son terrenos que no es que uno destruya casas para hacer el edificio, sino que son terrenos pelados, eriazos, que en vez de tener el terreno ahí, que a veces son basureros, la gente se junta, conflictivos, morir, para no decir nada, pero claro, se usan para otros fines, digamos, y uno crea estas cosas, y la gente hoy día nos dice, oye, esto es la panacea. O sea, tengo un vecino súper bueno. Tenía un mini market aquí y ahora tengo 300 clientes nuevos o posibles clientes que vienen a comprarme el pan, el jamón, etcétera. Exactamente. Entonces, estamos postulando este premio Aporte Urbano, que no tenemos, obviamente hay otros proyectos postulando. Obviamente si ganamos lo vas a saber como primicia. Lo vamos a venir aquí con bombos y platillos. Vamos a estar. Pero yo la verdad invito a la gente a que se meta a nuestra página maestra.cl. Busque los proyectos, hay varios, digamos, pero en este caso, Aporte Santiago, que es una entrega inmediata, que puede lograr el tema de la depreciación instantánea, o si quiere para vivir, ya hay gente viviendo. De la recuperación lo puede ir a visitar, exacto. Se puede hoy día complementar renta con cualquier persona. Antes era como con solo familiares directos, hoy día los bancos, te lo transmito, te aceptan, entre comillas, un codeudor que no sea relacionado legalmente. Exacto. O sea, ni siquiera la pareja. Y la maravilla misma, si le sumamos eso, que claro, lo puedo complementar renta, si no tengo ninguno de los dos tiene crédito, siendo quien sea, podemos todavía optar a un 90%, porque hemos vuelto, yo ahora de esta semana tuve un par de clientes que salieron aprobados al 90% de nuevo, que había sido algo que se había frenado también. Entonces, claro, podemos comprar al 90%, convalidando la renta con que nosotros queramos, vamos por una inversión quizás en conjunto, que no tiene nada de malo, y finalmente también tenemos esta opción con entrega inmediata del 10% que nos queda, poder pagarlo hasta en 120 cuotas, o sea, en 10 años. O sea, ya tenemos, pero la figura armada de la mejor forma, creo yo. No, o sea, yo creo que la persona, si no toma esto, pucha, no sé, después, no sé qué mejor haya, digamos, que va a haber, como lo decía, va a subir el precio de todas maneras, porque todos estos costos que se están reforma tributaria en proceso, no sé qué vaya a salir, pero todo lo que va a generar eso va a generar mayor costo, y ese costo al final el dueño del departamento, ya sea para arrendarlo o la inmobiliaria, tiene que recuperarlo de alguna forma, y la única forma es vía precio, lamentablemente. No es que uno quiera ganar mucho más, tiene que recuperar sus costos. Obvio, porque en el fondo cuando se pensó y se analizó y se construyó ese edificio, se proyectó hace 5 años atrás, no teníamos contemplados ni el estallido social, ni la pandemia, ni los costos del acero, de la construcción, o sea, vivíamos todo lo que ha pasado bastante más tranquilo. Y no lo sabíamos, perdón. Es como ese meme, éramos libres y no lo sabíamos, literal. Entonces hoy día, pero imagínate por ejemplo el proyecto que realizamos en algún momento de la cisterna, que lo empezamos a vender justo en la pandemia, cuando todo el mundo decía que los precios iban a bajar, y que iban a salir a regalar los departamentos, que fue un departamento de 1.750 UF, ponte tú en ese momento, que hoy día cuesta 2.400 Exactamente, y el mismo departamento. Y ni siquiera es que toda esa plusvalía sea porque hayan pasado tantos años, han pasado 3 años, 2 años y medio, pero es por el aumento de los costos de la construcción, la baja del stock, el mismo valor de la UF. Está indexado la UF. Entonces. Claro, entonces hoy día, y si le sumamos a Renca también, que llega al metro pronto. Sí, el metro, bueno, siempre lo hemos dicho, el metro
a ver, para ser bien transparente, el metro no va a estar tan cerca de nuestro proyecto, pero sí en la comuna. Exacto. Sí en la comuna, llega la el línea metro, 7. llega la panadería, llega el Exacto. McDonald's, llega no la es que tener comida, metro ahí así como etcétera. ahí, no. La comida Está rápida. cerca, digamos. ¿Te fijas? Entonces igual le da, incluso a la misma comuna le da otro, entre comillas, otro pelo, o sea, sube de todas maneras y Claro. queda conectada a la red de metro que uno puede ir a cualquier parte. digamos. Que es lo mismo que, por ejemplo, hablábamos con Andrea en la entrevista pasada que tuvimos de Cerrillos, por ejemplo. Claro. Que también está pasando lo mismo. Lo que pasa es que Renca ya es el entrar ahora o nunca. Para Cerrillos todavía nos queda un tiempo para poder tomar la Claro, decisión, básicamente. exactamente. Pero en Renca está pasando exactamente lo mismo, que es que empiezan a llegar muchas inmobiliarias por algo. Exacto. Y eso también hace que la comuna se desarrolle mejor, Sí. tenga mejor conectividad, tenga mejores servicios. Y que en el fondo se empieza a generar esta ruedita de generar barrio, que es una Exacto. frase muy de ustedes también, Sí. de Nosotros crear creamos barrio, espacios, exacto. Creamos barrio para que llegamos donde no hay nada, y después se crea Donde el nadie barrio y confía. llegan los otros. Exacto. No vamos a barrio ya consolidado porque también hay un tema de Con precio. Vista Costanera también les pasó lo Sí, mismo. nos Ustedes pasó lo empezaron a construir en Renca hace 3 años atrás. Cuando nosotros salíamos a venderlo era como, pero Renca, ¿por qué? Claro. Nunca hubiese El inversionista pensado. decía, claro, no, y Renca. no tenéis la cisterna, exacto. independencia. Decía, no, si como- Renca es una buena opción. Y el que Y compró, tenía precio ad hoc a esa buena opción exacto, y en esa comuna. el que compró en Vista Costanera hoy día está entrando al menos un 50% más Exacto. en Apóstol Santiago solo por haberse demorado Exactamente, 2 años más en entrar. sí, toda la razón. Entonces tenemos más o menos el panorama súper Sí. bien estructurado. Los bancos hoy día, tu feedback, No, los bancos hoy día están con ganas de prestar plata en los hipotecarios, perfecto. con condiciones bastante mejores que hace unos meses atrás, con Se ve porcentajes mayores de más financiamiento. flexible Se ve también. más flexible, pero obviamente vamos a verlo ahora. Es porque que tampoco esto podemos está recién. seguir así estrictos 6 meses más, No, porque pues. si no se nos corta Exacto. la No, como ruedita digo, todo. la gente, las áreas comerciales tienen que lograr colocar sus créditos y cumplir sus metas. Exacto. O acercarse Ese es el foco. Exacto. Y eso hace que el banco se vuelva más flexible. Porque si ve que todos sus clientes están un porcentaje más abajo de lo que ellos quieren, bueno, van a tener que bajar, ¿no? Si no, Sí. ¿quién va a financiar? Que los Exacto. bancos financian los créditos hipotecarios. Puede que haya las mutuarias y todo, pero si uno ve los volúmenes de nuestra empresa, los que llevan siempre la punta son Es la bancos. banca, obvio. Y por allá abajo hay mutuarias que te ayudan un montón, pero si tú sabes la ley Pareto, el 80-20, el 80 se lo llevan los bancos. Claro. O sea, el 20%, digamos, se Y llevan el porque 80 los finalmente, créditos. a ¿te veces fijas? siendo del mismo banco, te dicen, mira, es que te puedo prestar, pero toma este seguro, anda a hacerte este examen no, evidente. médico, o sea, tenéis como más facilidad de poder Sí, llegar al facilidad, la banca crédito, que está llegar súper- de cero a un lugar ahí. No, si la como- banca la banca chilena, y yo la veo por otros países, incluso incluyendo Estados Unidos, es muy eficiente, es muy fácil las transferencias. Y todo. Es realmente una banca que funciona, pero espectacular, o sea, digna de mucho mejor que Y de muchos estamos países. dentro de Sin los que embargo, más hoy te día financian. exacto. Además, la gente pide crédito hipotecario, le gusta tener su casa propia, y claro, si eso le ponemos un freno gigante, al final vamos a tener un grave problema. Y eso no puede pasar porque a nadie le va a convenir, así No, que en pues. algún momento van a empezar a flexibilizarse todas las condiciones, así que hay que estar ahí atentos. Francisco, a tu cámara, ¿dónde podemos encontrar todos estos proyectos? Apóstol Santiago, Vista Costanera. Y Bueno, todo lo que hemos obviamente, conversado? como dice la Connie, ¿dónde podemos encontrarlo? Bueno, en maestra.cl, ahí están todos nuestros proyectos. Tenemos un par de salas de venta, pero en realidad nosotros hoy día con toda la tecnología, todo lo que pasó en la pandemia, uno puede meterse a maestra.cl y están los pilotos virtuales, los 360, ahí está toda la información, toda. Y cualquier cosa, bueno, me llaman a mí, a la Connie, y podemos hacerle la conexión. Pero yo lo invito sobre todo a Apóstol Santiago, que es un proyecto buenísimo, que Quedan ya quedan pocas pocas unidades, o sea, sí. pocas, igual, no sé, pero quedan pocas para lo que nosotros Sí. estamos acostumbrados. Y es una oportunidad, buen precio, se arrenda bien, bueno, Rentadep, que es nuestro auspiciador oficial que se dedica al Se hace arriendo, cargo de todo. se hace cargo de eso, así que los invito para que nos visiten. Y es Muchas ahora o nunca, ese sentido de Es urgencia ahora que a o veces nunca, hay que exacto. darle al inversionista. Ay, qué Francisco, rico esto. tu regalo de Marley Coffee, Estaba como esperando siempre, esto. que hace, qué bueno, qué rico. qué bueno, que Ya, hace muchas posible nuestro gracias, pues, programa. muy amable. Gracias a ti. Y ustedes ya saben, entonces, los bancos van a empezar a flexibilizarse a poco, alternativas hay, el 10% que a veces no quiere pagar, ya sabe, con Maestra lo puede pagar hasta en 10 años. Así que cualquier cosa, usted llega aquí a Plan Piloto y lo vamos a ayudar.
Ahora espérenos 2 minutos que vamos y viene la mejor parte de nuestro programa. Y ya estamos de vuelta en su sección favorita, Panorama Piloto, llegando ya al final del capítulo de hoy. Y esta semana, para recomendarles ahí un fin de semana de Netflix, después de ver un par de series, no se puede perder Instant Hotel. Esta serie australiana liderada donde propietarios de algunos inmuebles se hospedan una noche en las casas de otros y luego les van poniendo un puntaje según su experiencia. De este modo buscarán determinar qué lugar es el mejor para convertirse en el hotel instantáneo. Es una serie del 2018 y la he ido tan bien que ya tiene 2 temporadas, así que no se la puede perder. Gracias como siempre por acompañarnos todos los miércoles desde las 20 horas por Agricultura TV y nos vemos la próxima semana en otro capítulo de Plan Piloto. Buenas noches.